Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia prosigue una programación que hemos iniciado en este año sobre los presidentes de la República. ¿Por qué le damos tanto interés a esta programación? Bueno, porque la República de Cuba o la nación cubana está viviendo una crisis existencial, un colapso económico. Algunos vaticinan una nueva nación, una nueva república con democracia y libertad. Y entonces analizar los presidentes de Cuba de una u otra forma nos da el conocimiento de no repetir las sombras y los errores de la República e imitar las luces de la República, que son muchas. Y con nosotros tenemos a el profesor Félix Cruz Álvarez, que nos ha acompañado en toda esta programación de por sí muy exitosa, con muchos oyentes. Hoy nos toca Mario García Menocal. Tengo la dicha personal de conocer a todos los Menocal, de toda la familia, inclusive Georgina, que ya murió, el sacerdote, en fin, una familia muy decente. Ahí tenemos la foto de Mario García Menocal. Analizar a Mario García Menocal, doctor, no es una tarea fácil. No. Porque es un hombre que viene de la guerra de independencia, es un caudillo, y después cometió algunos errores imperdonables en su gestión, además de otros que vamos a señalar. ¿Cómo ve usted la figura de Mario García Menocal? Bueno, fíjate, poniendo primero en perspectiva al personaje, ya diste su primer dato. Participó en la guerra de independencia del 95 y llegó a tener el grado de mayor general, que ganó cuando el sitio de Victoria de las Tunas, en una batalla tremenda donde fue derrotado el ejército español. Llegó a tener, joven todavía, el rango de mayor general. Sí. Y tiene otra cosa también que en aquel momento pues luciría hasta como una cosa extraña. Era graduado de las universidades norteamericanas, creo que de Pittsburgh, y era graduado como ingeniero. Hablaba inglés perfecto. Perfecto, ¿no? Educado en los Estados Unidos. El Central Chaparra se debe a él. Y era un experto en cuestiones azucareras. Se dedicó precisamente como ingeniero al fomento de la industria azucarera en el país, mientras no estuvo en actividad de tipo político. Ahora era un individuo controversial en un sentido. Por otra parte, era hombre de carácter afable. Por ejemplo, lo pintan como el mayoral. En realidad, lo menos que tenía era de mayoral. Todos sus biógrafos, todos los que lo conocieron, aquí mismo Santovenia, Shelton, todos ellos, el mismo Portel Vilá, lo señalan como un gentleman. Era un hombre afable. Era un hombre afable, ¿no? De maneras, muy educado, tenía alta cultura, alta preparación académica. Toda su familia es así, ¿eh? Sus hijos, sus nietos, la hija, todos son personas encantadoras. Inclusive, precisamente por eso, perteneciendo a una familia de lo que podríamos llamar la aristocracia nacional, era un hombre popular, un hombre que se ganaba el afecto de la calle, del pueblo. Llegó a ser un caudillo político. Y decían, no, el caudillo de los conservadores, sí, pero es que hay una idea extraña. Conservador en Cuba, en aquella época, era lo mismo que ser liberal. La ideología política era la misma, el liberalismo político, la democracia, la libertad absoluta, el Estado gendarme, no interventor. Digo, tanto un conservador como Menocal, como un liberal como José Miguel participaban de la misma ideología, de origen inglés, igualita. Y entonces Menocal, inclusive el Partido Conservador, a diferencia de lo que muchas, agrupaba personas, negros, blancos, individuos, obreros, profesionales, igual que el Partido Liberal. O sea, él no representaba en realidad una élite por su familia, pero en lo político era un caudillo popular que arrastraba muchedumbre. No, y posiblemente de los primeros presidentes de la República de Cuba, Menocal sea uno de los más preparados. No, de los primeros, era él y Zayas. Zayas
en el aspecto de Sí, la pero ahí no cultura. le ha llegado Sayas todavía. No, pero te digo, pero los dos presidentes de más sí. alta fueron Sayas en lo humanístico y él en la parte tecnológica. Claro. Eran todos individuos de extracción universitaria. Pero te digo, no se le puede ver como lo pensaban. No era un individuo adusto, no. Al contrario, era un caudillo que arrastraba masas. Sí. Y tiene una cosa, sobrevivió a la vida política cubana, que fue muy turbulenta a partir de Gerardo Machado hasta el año 1940, que hubo revolución, hubo cambios políticos. Él estuvo en la actividad pública, aspiró inclusive en el año 1936 a la presidencia de la República, murió en 1941, activo en la política. Él asume la presidencia de las elecciones del 13. Del 13, que fueron limpias, unas elecciones presididas por José Miguel, que quiso dar ejemplo de limpieza y respeto a la voluntad popular y aceptó perfectamente el triunfo. Bueno, cuando se de habla de Menocal. José Miguel Gómez hay que decirlo con mucho énfasis, sobre todo por lo que estamos diciendo ya al principio del programa. Estamos analizando luces y sombras. Luces para imitarlas y sombras para desecharlas. evitar. Entonces, en el caso de José Miguel posiblemente sea el presidente de Cuba más ilustre, más respetuoso. De todos los por de las instituciones en todos los incapaz de pensar en un cambiazo, en un pucherazo electoral, incapaz. Entonces hay que decirlo. Pero fíjate, en el caso de Menocal ocurre lo de siempre. Miremos Estrada Palma, el mismo problema. Después lo vamos a ver con Machado. Cuando Menocal gana limpiamente la presidencia de la República el año 13, ¿quién va de vicepresidente con Menocal? No va un político. Una gloria de Cuba. Va la gloria de Cuba y de América. Uno de los grandes filósofos de América, Enrique José Barona, el padre del positivismo en América Latina, el padre de la educación técnica universitaria superior. No, y todo el cuerpo de funcionarios. El gabinete de Menocal tenía una cosa. Había liberales y había conservadores y figuras de un prestigio. Montoro era el secretario de la presidencia. Sí. Rafael Montoro, imagínate tú. Eugenio Sánchez Agramonte, presidente del Senado. González Lanuza era presidente de la Cámara. Miembro de la Cámara, Juan Gualberto Gómez, Oreste Ferrara. Óyeme, era impresionante. Sí. Era un congreso que había que ser muy presidente para. Además, hay una cosa que hay que decir. Hay que decirlo con mucho énfasis. El gobierno de Menocal hizo algunas cosas sumamente positivas para la historia de Cuba. Sí, seguro. Y ahí te dejo con ese tema. Porque fíjate, Menocal es uno de los presidentes que más combatió lo que pudiéramos llamar la politiquería barata en la vida pública cubana. Lo demuestra que fue uno de los presidentes que puso más vetos a leyes que consideraba insalubres para la nación cubana en lo político y en lo económico. Él acabó, por ejemplo, con toda aquella serie de contratos oscuros para dragados de puerto, que eran unas cifarras. En ese sentido fue unas cogiocas. Absolutamente, en ese sentido, en su primer periodo, porque él fue absolutamente estricto, reconstituyó el Poder Judicial, estableciendo la ley que exigía que para ser miembro de la judicatura a cualquier nivel, desde juez municipal hasta magistrado supremo, había que tener probado título de abogado y ejercicio de experiencia. Y quizás lo más importante de él, las dos cosas más importantes de él, consolidó la importancia de la industria azucarera para la economía de la República de Cuba. Y algo fundamental para cualquier economía, creó la moneda nacional. Antes de Menocal aquello era caótico. Sí. Lo mismo se aceptaba el louis francés, la libra esterlina, el dólar americano, el duro, el peso español. Y eso con sus fracciones, claro, que aquello era caótico. Y en cambio Menocal impuso el peso nacional con sus variantes, peso oro, peso en plata, Lo único que no se hizo, no era tampoco una costumbre, la moneda en papel. Todo era la moneda, el famoso centén, que era la moneda de oro de 5 pesos, y la pelucona, que era la moneda de oro de 20 pesos. Claro, era una moneda sólida,
pero había el problema. Manipular, llevar por ejemplo 1.000 pesos para pagar una cuenta en pesos plata, que yo en mi tiempo todavía corría en esos tiempos, esos pesos plata. Era plata 999, un peso gordo así de plata legítimo. Era un peso. Tú tenías 100 pesos. Eran 100 discos de plata que pesaban un quintal, eso no era fácil llevarlo en un bolsillo ni nada, pero él creó la moneda, ya moneda cubana, con cuño cubano, metálica, lo mismo en oro que en plata y en níquel. Él creó el centavo, la moneda de 5 centavos, entonces de 10 centavos hasta el peso era en plata en sus distintas nominaciones. Otra de las cosas importantes de Menocal es el Poder Judicial. Lo cambió completamente. Bueno, por algo tuvo a José Antolín del Cueto, que era una eminencia jurídica, no en Cuba, en el mundo de habla hispana, que fue su presidente del Tribunal Supremo, y a Ángel Betancourt también. Sí. No, y el ministro de Justicia que tuvo fue nada menos que Cristóbal de la Guardia. Que Cristóbal de la Guardia, ministro de Menocal, no solo era un abogado eminente, era un jurista que vivió muchos años. Todavía en el año 1943, Cristóbal de la Guardia, que fue ministro de Justicia en Menocal en su primer periodo, publicó un ensayo que todavía hoy debía leerse. Ahí está en la Universidad de Miami, hay un ejemplar, que se llama De los vicios y defectos del criollo y de sus remedios, con un subtítulo: No bastan reformas de leyes ni cambios de sistemas de gobierno. A quien hay que reformar es al criollo. Eso era el ministro de Justicia de Mario García Menocal. Mira la mentalidad que tenía. Sí, porque lo rodearon eminencias en todos los campos. Y profesionales. Y creó un ejército. Bueno, se puede, aunque José Miguel creó y consolidó lo que le llamó la Guardia Rural, con Monteagudo como jefe de un ejército, Menocal no creó el ejército de la Guardia, creó el Ejército Nacional, que por ejemplo, que tenía una cosa: en ese ejército no había generales, eran coroneles. El jefe del ejército en Cuba, hasta el año 33, lo más que... Sin embargo, hay una cosa que obviamente hay que ponerla en el tapete, ¿no? Y por supuesto es más bien una sombra para él. Y me refiero a las elecciones del 16 para la reelección de Menocal, en donde viene el famoso cambiazo. Ahí toda la corruptela para ganar las elecciones. Ahí se produjo el mismo problema del narcisismo político, que después hundiría a Machado. El mismo. La corte política, como en todo esto, en la política se hacen compromisos. Entonces, aquel brillante congreso que tuvo Menocal al principio se fue desgastando. Entonces empezaron los políticos profesionales a carcomerlo. Sí, entonces apareció el amiguismo, el compromiso personal, y la única manera de salvar el interés personal es mantener al caudillo que lo representa. Entonces vino la corte aquella. Menocal en realidad en principio no tenía la idea de reelegirse, eso no era, ya se había tenido la experiencia, pero eran los asesores. Todo aquel grupo, y no hay que mencionar nombres, lo convencieron, porque legítimamente podía reelegirse por la Constitución de 1901. Podía reelegirse, no era el primero. Lo que pasa es que las pierde. Pero el problema es ese, que le hicieron creer o no hubo visión política pensando que podían ganarlas. Pero nada menos que el Partido Liberal, y era una república de dos partidos, nada más, liberal y conservador. Le opusieron nada menos que al general José Miguel Gómez, que había dado una presidencia ejemplar, caudillo popular. No, yo era un hombre muy respetuoso de las leyes. Y de los... Todavía no se había dado, la chambelora sale de ahí después. Y entonces, imagínate, va José Miguel con Alfredo Zaya. Cuando ya entonces empieza la propaganda, empieza la manipulación. Entonces, ciertos factores oligárquicos dentro del gobierno empezaron a utilizar a la fuerza pública
Por ejemplo, entre otras cosas, el jefe Y de eso es lo que policía, se llama en la República el cambiazo. al mando de arriba, jefe de policía de La Habana, lo mataron en un tiroteo ya. Y entonces ya se usaba, sobre todo en el interior del país, el uso de la fuerza pública para no decir, llevar preso, no, pero coaccionar, asustar, tratar de controlar, comprar conciencia. Empezó a moverse esa máquina terrible. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos evaluando en este programa sobre la presidencia de Mario García Menocal el momento en el año 16, cuando García Menocal se postula para un nuevo periodo presidencial que aparentemente lo pierde contra José Miguel Gómez, y lo pierde aparentemente por mucha diferencia. Y entonces viene una de las sombras de nuestra república, lo que se llama el cambiazo. Se demora el conteo de votos y al final empiezan a aparecer nuevos votos y al final gana Menocal la presidencia, que aparentemente no había ganado en la realidad. Bueno, el problema es que ya desde el inicio, aún inclusive antes de las elecciones, ya el ambiente estaba sombrío, al punto que cuando viene la postulación de Menocal para la reelección, Enrique José Barona, su vicepresidente, renuncia. Dice, no voy de candidato. Es más, Barona en ese momento se separó de la vida pública. Se retira de la vida pública. Se dedicó a la academia. Porque mire, eso es una cosa que hay que agradecerle a Menocal. Oficializó la Academia Nacional de la Historia y la Academia Nacional de Artes y Letras. Félix, tú que tienes una experiencia como profesor y educador, ¿qué puede haber pasado por la mente de un García Menocal, que además es un hombre muy ilustre, un hombre muy preparado para gobernar, un hombre muy instruido? ¿Qué puede haber pasado por esa mente para hacer lo que hizo con el cambiazo? Chicos, acordámonos una cosa. Primero, no podemos pensar que lo hizo por razones económicas, porque si algún presidente tuvo una situación de rico en Cuba, fue Menocal. Siempre lo fue. Y sobre todo sus vínculos con la industria, la central chaparra, todo aquello. Acuérdate una cosa, todos los seres humanos tienen adentro un gusanito de, ¿cómo diríamos?, de narcisismo, de autoestima, y cuando se oye, el yo, cuando se alimenta el yo, los cortesanos, eso hundió a Napoleón. Cuando Talleyrand advirtió a Napoleón, no invade España, Fouché le dijo, sí. ¿Por qué? Porque Fouché quería seguir siendo ministro de policía. Claro. Y el otro, y el otro, y el otro, y la parentela de la mujer, los Guarnés, toda aquella gente. Y Napoleón se hundió en las estepas, en la llanura de Castilla, y después se lanzó nada menos que conquistar Rusia. Se lo comió la nieve del invierno de 1812. Sí. Bueno, eso pasa. La vanidad humana es terrible, tú. Por ejemplo, nunca con Saya pudieron hacer eso. Saya pensaba más lejos. Pero bueno, el caudillo... ni con Gómez tampoco. No, José Miguel Gómez jamás aceptó eso. Entonces, el problema es uno, que ya entonces Menocal va a una reelección, su candidato vicepresidencial es un hombre ilustre, el general Emilio Núñez. Sí. Y no hay duda que, por ejemplo, aún en el segundo periodo, que ya viene lastrado por ese problema, Menocal crea esas leyes de los tribunales, de la moneda nacional, creó muchas escuelas normales. Creó muchas escuelas normales y sobre todo la parte académica. Sí, no fue un mal gobierno. No, en ese sentido no se puede. Y desde el punto de vista económico fue uno de los más prósperos del país. Claro, coincidió con la Primera Guerra Mundial y los precios del azúcar, que después terminaron en la bancarrota del año 21. Cuando todo aquello... Pero no fue culpa de Menocal. Era culpa de la economía mundial que se desplomó al terminar la guerra, que ya el azúcar no valía nada. Como no valía tampoco el cobre, ni valía nada porque ya no había guerra. No, el hecho es que ahora, el problema es ese, lo que tú dijiste. Pasa la historia de Cuba como una sombra preocupante. Mira, hay un libro que en eso te lo explica clarísimo. Inclusive a un detalle que mucha gente no sabe. Raimundo Cabrera, el padre de la antropóloga Lidia Cabrera, era uno de los brazos derechos de José Miguel Gómez. Hombre del 68 y del 95. De las dos guerras. Sí, fundador del Partido Liberal, fue miembro del Congreso de la República, Raimundo Cabrera. De ese periodo de Menocal, él publicó después un libro
Yo lo tenía en mi casa. Bueno, en mi casa estaba porque mi familia es liberal y ese libro estaba inclusive autografiado por él. Conocí a mi abuelo, fue fundador del Partido Liberal en el año 5, en fin, que se llama Mis malos tiempos. Así pone Raimundo Cabrera, y mis malos tiempos fueron la época de la rebelión de la Chambelona, que así le pusieron cuando se produjo. Las elecciones se hacen en noviembre y llegaba febrero y no hubo. Y no había resultado. No había resultado. Entonces, los liberales se rebelaron en armas y no es como mucha gente piensa, un grupito. No, llegaron a controlar la provincia de las villas de Camagüey y de Oriente. No, la rebelión fue fuerte. Fuerte, inclusive la mitad del ejército se unió a José Miguel Gómez. La presidencia de Menocal se tambaleó. ¿Quién lo salvó? El embajador González, que invocó la enmienda Plaza. Si ustedes no terminan esto, ese es otro misterio. Era cubano, de origen cubano, y era embajador de Estados Unidos. El embajador americano termina apoyando a Menocal. En razones de mantener la estabilidad del país. Pero entonces... Sí, pero ¿a qué precio? No, el problema fue uno, que al ver esa situación, el ejército combatió duramente a los alzados. En la batalla de Caicaje, donde murió el capitán Lorenzo Hernández Estrada, que era el padre de una tía política mía, abrazando a José Miguel. Cuando le dispararon, la bala la cogió él y murió. No lo matan por eso. No, por eso no matan a José Miguel. Ese señor, una hija de él fue tía política mía. O sea, que la rebelión de la Chambelona fue fuerte. No, dominaba. Ahí el general Caballero murió. Por ejemplo, murieron políticos. Nicolás Guillén Osorio, el padre del poeta Nicolás Guillén, era senador eso es mentira, que Guillén era pobre, de cortador. Su papá era senador rico de la provincia de Camagüey por el Partido Liberal. Ahí está, el padre de Víctor Vega se va. Ese Caballero que tú mencionaste. El general Caballero. Pero era camagüeyano. Camagüeyano, jefe militar de Camagüey. Es famoso el telegrama que se hizo público. Después, cuando cogen al general Caballero preso, que se rinde, en Ciego de Ávila, el telegrama a La Habana. Preso el general Caballero. Respuesta: envíen su cadáver a La Habana. Y eso se hizo público, fue un escándalo. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de conocer a un hijo, que es Gustavo Caballero, que fue capitán con Huber Matos en la época revolucionaria. Y después, Gustavo, cuando nosotros nos alzamos en la Sierra Maestra por el directorio, se unió a nosotros. Es una familia de una tradición mambisa tremenda. Virtuosísima. Virtuosito de Camagüey. Y el padre Nicolás de Guillén era inclusive mestizo, senador de la República. Era un prohombre en Camagüey. Pero era gente próspera. Sí, fue senador de la República. Sí. Y de ahí que Guillén fuera hijado de Gerardo Machado, porque Machado lo bautizó cuando nació, porque eran del mismo partido. Yo diría, Félix, que la República, o sea, la democracia en Cuba, quedó profundamente herida con el cambiazo de Menocal. Empezó el cambalache. Entonces, por ejemplo, ¿cómo terminó después de aquello? Por ejemplo, como iba a decirte, Raimundo Cabrera describe aquello. Todo aquello llegó al final del conteo. La diferencia no llegó ni a 100 votos. ¿Tú sabes dónde eran? En 2 colegios electorales en la provincia de Matanza, en Jagüey Grande. Un pueblecito se llaman Pedro Barbo y Guadalupe. Ahí estaban encerrados los funcionarios del conteo de votos, contando esos últimos votos, y hacían falta eso para decir ya ganó Menocal. Los mataron a los dos. Sí, fue toda una farsa. Los mataron a los dos. Los mataron. Y entonces ya con esos votos se declara. Claro, hubo connivencia de la autoridad electoral que aceptó semejante cosa. Y entonces, en nombre de la paz, los alzados, José Miguel, todos esos liberales que estaban presos, Menocal los indultó a todos. Tiró un manto de paz. Porque detrás de todo aquello estaba la figura liberal de Alfredo Zaya, el gran componedor de la política. Que venía preparándose ya. Su camino y se dio cuenta de una cosa. Para yo llegar a presidente, ya yo no puedo tener... José Miguel está en este momento... Bueno, José Miguel tuvo que salir al extranjero. Claro. Entonces quedaba Menocal. Y Zaya tranquilamente, astuto,
creó un partido pequeño, se llamaba el Partido Popular, y se lo ofreció a Menocal. Si me postulas para las elecciones del año 20, yo te postulo a ti otra vez para el año 24. Y así fue. El partido. Y Menocal tragó el anzuelo. Y salió electo Zaya en lo llamada la Liga. Una cosa que muy poca gente sabe, profesor. ¿Por qué la chambelona? ¿Por qué el nombre de la chambelona? Porque, entre otras cosas, el pueblo de Chambas fue uno donde hubo una de las luchas mayores, enfrentamientos mayores. Y entonces, ahí salió después música popular, que se creó la famosa chambelona a pie, que era el himno del Partido Liberal. Claro. Pero eso es por el pueblo Chambas. Ahí está, de ahí sale, porque ahí fue de ahí donde salió todo ese folclore. Sale de ahí. Que además se crea una cultura. Todo eso me lo explica muy bien. Miren ese libro, Raimundo Cabrera, fundador del Partido Liberal, lo explica. Pero entonces viene esa jugada. ¿Cómo termina Menocal? Menocal construye urbanísticamente, fue muy importante porque hizo muchas obras públicas. Sí. Entre otras el Palacio Presidencial. No, la obra de Menocal. Los presidentes de Cuba, hasta Menocal, vivían en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, que después fue donde estaba el ayuntamiento. Sí. Pero hasta Menocal, eso era el Palacio. Menocal creó el Palacio de la Avenida de las Misiones, que hoy esta gente lo tiene convertido en museo. Pero fue Palacio hasta Batista. Ahí era el Palacio Presidencial. Profesor, nos quedan 2 minutos de programa. Como hemos insistido, estamos revisando la República para imitar las luces y desechar la sombra. Le dejo los 2 minutos. Mira, hay una cosa que hay que agradecerle. Menocal supo. El final del periodo de Menocal fue duro porque fue la bancarrota, no de Cuba solo, del mundo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial se desploma. Por la crisis de la guerra, y el azúcar más, el azúcar deja de tener valor. De 21 centavos la libra cayó a 4 centavos. Sí. Ya no le importaba a nadie. El desempleo cundió en Cuba. Sí. En Cuba y en muchos países, sobre todo en América Latina. Entonces el final de Menocal tuvo que ser un final de componenda política, claro, que Zaya facilitó. Afortunadamente no terminó en violencia. Toda aquella gente, políticos profesionales la mayoría, buenos unos, pícaros otros, muy pronto vamos a llegar a Zaya. Se abrazaron en el abrazo popular que llevó al poder al doctor Alfredo Zayas Alfonso, sí, el presidente más culto de América en su tiempo. Además, un escritor. Y el más poeta, sobre todo lingüista. Bueno, doctor, el tiempo ya ha corrido más rápido que nosotros. Continuaremos con el doctor Alfredo Zayas Alfonso. Sí, gracias por acercarnos a un presidente como Menocal, que hizo tantas cosas. Sobre todo en la economía. Hay que aplaudir. Y amigos de Cuba Esa Historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, doctor. Pues aquí estamos. Son 3 décadas del destierro.